Hola, mi nombre es Luis Darín Fragoso Valencia y hoy les voy a hablar acerca de la regla de L'Hopital. En el cálculo diferencial, la regla de L'Hopital o regla de L'Hopital-Bernoulli es una regla que usa derivadas para ayudar a evaluar límites de funciones que estén en forma indeterminada. Esta regla recibe su nombre en honor a un matemático francés del siglo XVII, conocido como el Marqués de L'Hopital, quien dio a conocer la regla en una de sus obras en 1696, el primer texto que se ha escrito sobre cálculo diferencial. Aunque actualmente se sabe que la regla se debe a Johann Bernoulli, quien fue quien la desarrolló y demostró. La explicación para esto es que ambos habían entrado en un curioso arreglo de negocios por medio del cual el Marqués de L'Hopital compró los derechos de los descubrimientos matemáticos de Bernoulli. Antes de entrar directamente con la regla de L'Hopital, tenemos que comprender qué es un límite indeterminado. Un límite indeterminado es aquel que, al sustituir directamente el valor de la variable independiente en la función, se obtiene una expresión matemática de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En matemáticas, a veces nos encontramos con este tipo de expresiones que al calcular los límites nos dan un resultado como este. Y estos son ejemplos de límites indeterminados, porque no sabemos si el resultado final es 0, infinito, un número diferente, o si simplemente no existe. El estudio de estos límites indeterminados es bastante importante para el cálculo, ya que estos permiten resolver problemas en los que no se puede determinar el valor exacto de una función en un punto específico. La regla de L'Hopital es la herramienta que nos permite resolver este tipo de límites y además nos facilita el análisis de funciones en estos casos. Ahora bien, la regla de L'Hopital nos establece que si el límite de la función f de x sobre g de x es una forma indeterminada, como les decía, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces el límite de la derivada de f de x sobre g de x es el mismo límite que de f de x sobre g de x. Entonces, para aplicar esta regla tenemos que seguir una serie de pasos bastante sencillos que son los siguientes. Primero tenemos que verificar que el límite que estamos evaluando sea efectivamente un límite indeterminado. Si lo calculamos y nos da una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, estamos seguros que es un límite indeterminado y podemos pasar a aplicar la regla de L'Hopital. Para aplicar esta regla tenemos que sacar la derivada tanto del numerador como del denominador por separado. Una vez que tengamos estas derivadas, procedemos a sustituirlas en las mismas posiciones que estaban originalmente sus valores en la función inicial. Y ya con las derivadas procedemos a calcular el límite. Si el resultado de este cálculo es otra vez un límite indeterminado, es decir, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, tenemos que repetir estos pasos las veces que sean necesarias hasta que el límite que nos resulte no sea indeterminado. Para aclarar estos pasos de esta explicación tenemos un par de ejemplos, como están aquí. El primero, se nos pide calcular el límite de la función x a la quinta menos 5x cuadrada menos 12 sobre x a la décima menos 500x menos 24 cuando x se aproxima a 2. Entonces, primero lo que tenemos que hacer, el primer paso es verificar que el límite sea efectivamente indeterminado. Para esto tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente sustituyendo el valor al cual se aproxima x en todas las x de la función original. Todas estas x las tenemos que sustituir por el 2, como se muestra aquí. Aquí se sustituyen. Después de haberla sustituido, tenemos que realizar los cálculos necesarios y resolver esta función. Una vez que lo hayamos hecho, nos va a dar como resultado, en este caso, 0 sobre 0, lo cual nos confirma que estamos tratando con un límite indeterminado. Una vez que ya estemos seguros de esto, podemos pasar a aplicar la regla de L'Hopital. Para esto, tenemos, como les había comentado anteriormente, que sacar la derivada tanto del numerador como del denominador. Esta sería la derivada para cada uno. Y ya que los tengamos, procedemos a sustituir estas derivadas en las posiciones originales que se encontraban en la función original, como está aquí. Entonces, sustituimos las derivadas y ahora procedemos a calcular el límite otra vez con el mismo valor al cual se aproxima x. Entonces, ya con las derivadas, sustituimos el 2 por las x y pasamos a hacer los cálculos necesarios. Y podemos ver en todo el procedimiento cómo nos resulta un 1 sobre 77. Ya con esto no es un límite indeterminado y ya podemos concluir que el límite de esta función es igual a 1 sobre 77. Vamos a pasar al segundo ejemplo.
que se nos pide calcular el límite de la función 5 seno de x sobre x más 3x cuadrada, cuando x se aproxima a 0. Primero verificamos que el límite sea en efecto un límite indeterminado, sustituyendo el valor al cual se aproxima x en todas las x de la función. Y en este caso vemos que también tenemos un 0 sobre 0, lo cual es un límite indeterminado. Aplicamos la regla del L'Hopital sacando las derivadas tanto del numerador como del denominador y las ponemos en la misma forma que en la función original, que sería esta. Acomodamos las derivadas y volvemos a sustituir el valor al cual se aproxima x en todas las x de la función. En este caso vemos que al desarrollarla y al hacer los cálculos necesarios nos da un 5. Entonces podemos concluir que el límite de esta función es igual a 5. Ahora, como conclusión tenemos que la regla del L'Hopital es una herramienta fundamental en el momento de que tenemos que calcular límites indeterminados, ya que sin esta herramienta se nos haría más difícil resolver estos límites o incluso imposibles de calcularlos, ¿no? Esta regla nos brinda una forma sistemática, además, para evaluar estos límites que en algunas ocasiones pueden involucrar funciones trigonométricas, exponenciales o logarítmicas, y además nos ayuda a simplificar expresiones complicadas. La regla del L'Hopital simplifica todo este proceso de cálculo de límites indeterminados, permite encontrar estos límites de una manera más rápida y más precisa, y además nos facilita el estudio de la continuidad y diferenciabilidad de las funciones. Además de esto, el aplicar la regla del L'Hopital nos permite reforzar conocimientos como el cálculo de la derivada, al ser que esta regla nos forza a utilizar este concepto de derivada para simplificar el cálculo de los límites. Esto sería todo de mi parte y los dejaría con las referencias. Gracias. UTES, territorio de calidad.